Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, hoy es viernes 14 de enero del año 2021. 22, perdón, gracias. Esta mañana nuestro moderador habitual, Ernesto López, por razones de salud, no nos va a poder acompañar y me ha tocado esta responsabilidad a este servidor. Esperamos estar a la altura de Ernesto en la conducción del programa y sobre todo en llenar las expectativas de ustedes. Quiero dar la más cordial bienvenida en el set a Marvin. Marvin, buenos días, un gusto. ¿Qué tal, Julio? Ahora, buenos días. Desde otra óptica. Sí, ¿otra vez? Otra vez. Pero tú has estado viendo mucho esta semana, Julio. Así es dicho, ¿verdad? Ronald Umaña, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a ustedes, a la audiencia que es a quien nos debemos. Un abrazo fraternal para todos. Y también vía Zoom, nuestra compañera y habitual de los días viernes, Tania Pastor. Tania, buenos días, es un gusto estar contigo. Aún no están, me dicen que aún no están. Bueno, ya entrando en materia, hay varias, dijéramos, temas que han acaparado la atención en el país. Quisiera empezar con ambos, pero en esta ocasión quisiera darte la palabra, Ronald, para que pongamos en el contexto histórico sobre la conmemoración y la derogatoria de los acuerdos de paz para establecer si en realidad estos acuerdos, se ha dicho mucho, si fueron en realidad acuerdos de paz o si simplemente fueron acuerdos entre las distintas fuerzas. ¿Qué le faltó? ¿Qué le falta en este momento? O si simplemente los acuerdos dejaron de ser funcionales desde ese momento. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, a mí los acuerdos de paz me parecen un hecho histórico relevante en la historia de nuestro país, ¿verdad? En los 200 años que tenemos de república, pues esta ha sido la guerra más cruenta, la más brutal que hemos tenido. Bueno, casi 100.000 muertos, la destrucción de la infraestructura nacional, aquí hubieron asesinatos, secuestros, violencia de todo tipo, murieron de un bando, de otro bando, murieron gente que no tenía bando en esta cuestión. Entonces, llegar a los acuerdos de paz allá en 1992 fue la culminación de 22 años de conflicto. En 1970, Cayetano Carpio abandona el Partido Comunista, la Secretaría General del Partido Comunista. Funda la GPL. Y se va a fundar el primer ejército guerrillero del país, que eran las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL. 1970, imagínate. ¿Por qué se da la guerra? ¿Por qué comienza la guerra? Por la represión política que existía, por la dictadura militar que desde Martínez se había montado en El Salvador. Desde el 32, que fue la masacre de los indígenas nuestros, hasta 1970, que ya la oposición, cansada de ir a elecciones y de ver esos fraudes brutales, básicamente el de Napoleón Duarte en 1972, el del coronel Claramón y Toño Morales Ehrlich, 1977. Entonces, la guerra se montó contra la dictadura militar y básicamente por la represión política. Y digo básicamente porque fue el principal factor de la guerra, más que lo económico. Bueno, se dice de que en realidad las causas que originaron la guerra no se debió, dijéramos, a los problemas dijéramos, económicos, sociales. Se debió más que todo a la falta de espacios políticos en ese momento. Espacios políticos. Ese era el reclamo que había de parte de las universidades, de los universitarios y del pueblo salvadoreño. Los fraudes electorales, el fraude a Napoleón Duarte fue brutal, hombre. Si a Napoleón Duarte no le hubiesen hecho fraude, lo hubiesen dejado gobernar, no hubiéramos llegado al conflicto. Por desgracia se llegó al conflicto.
Entonces, para mí... Dentro de tu óptica, los acuerdos de paz hay que considerarlos como un hecho histórico, más que como un producto de una decisión de dos bandos en conflicto. Sí, es que eso no es cierto lo que está diciendo el presidente y lo que está diciendo el gobierno. Mira, yo fui observador del diálogo del FMLN con el gobierno. Un día la Iglesia Católica convocó a todas las fuerzas sociales. Yo, por parte de la universidad, era vicerrector de la universidad y acudí y fui electo el representante de las universidades para observar el diálogo. Yo viajé a Panamá, a Contadora, a Costa Rica, a andar observando que eso se diera bien. Allí estaban Naciones Unidas, allí estaban naciones amigas que colaboraban. No era una cuestión así de dos grupitos como tratan de vendérnoslo ahora. Esto fue una cuestión histórica que además dejó frutos en la sociedad salvadoreña. Desmilitarizó la sociedad, Julio. Desapareció la Guardia, la PH, las patrullas cantonales, la Policía Nacional. ¿Qué sucedía en aquella época con la Policía Nacional? Ahí estaban los escuadrones de la muerte. Iban a sacar a los jovencitos en la madrugada, los asesinaban, al menos en Santana los asesinaban, los descuartizaban, los partían en pedazos los cadáveres y los iban a tirar a la carretera. Entonces, en la madrugada. Sí hubo para ti un acuerdo para callar el fusil o para en realidad atacar las causas estructurales que conllevan a un conflicto armado. No, por supuesto que abarcó todo eso. Bueno, si desmilitarizó la sociedad, si la sociedad se está militarizando, hoy de nuevo, hoy estamos retrocediendo. Y yo creo que eso es lo que quieren, ¿verdad? Borrar esa historia para tratar de montar una historia nueva, pero Marvin, eso no se puede. Marvin, mucha gente dice, bueno, el que está en la esquina, el que vende el pan, ¿y de qué les ha servido los acuerdos de paz a estas personas? En realidad se atacó las causas estructurales de la educación, de la delincuencia, de la salud. Es decir, ¿se resolvieron esos problemas o por lo menos se inició un proceso? Yo tenía 20 años cuando se firmó la paz. Y hubo un acto en San Miguel, en la catedral de San Miguel, en la fachada. Llegó un comandante guerrillero, llegó el comandante de la brigada, el alcalde que estaba en funciones, porque el alcalde titular se había ido a Chapultepec, el gobernador, y hablé yo, como representante de la juventud. Lo que se nos dijo en aquella oportunidad que era la paz se firmaba por nosotros, los jóvenes, ¿verdad? Éramos el futuro del país. 30 años después, a mí me va a tocar una pensión de $250. Arena cometió el error estratégico de creer que ganar 20 años las elecciones era que habían ganado la guerra. El diálogo fue evidentemente tablas, ¿no? Pero entonces no puede, digamos, un acuerdo de paz. Estoy de acuerdo con usted que es un evento histórico. Y yo pondría el documento al nivel de las 13 constituciones que ha tenido el país, lo trasladaría a la hemeroteca histórica, y es algo que todos debemos de estudiar porque es la primera vez que el país se pone de acuerdo y dejan de matarse entre ellos. Pero que el gobierno o la Asamblea Legislativa le cambie, digamos, la significación al día, yo no le veo ningún problema. Cuando usted va por toda Europa, cuando usted va a todos los países que han habido barbaries, masacres, genocidios, guerras, toda la conmemoración de eso es de las víctimas. Siempre es con las víctimas. Usted ha estado en Alemania, ¿no? Sí. Usted se puede, el monumento al Holocausto, que está junto a la puerta de Brandenburgo. Es para los judíos masacrados ahí, los 6 millones, ¿no? Entonces, Rusia celebra a los Obviamente héroes. en Alemania no hubo un acuerdo de paz, pero hubo una derrota al nacionalsocialismo, una derrota militar. Es diferente el contexto. Pero el recuerdo es a las víctimas siempre, de todo. Sí, pero allá no hubo acuerdo de paz. Hubo derrota militar. El museo del Pol Pot en Camboya es a la parte de los restos de las víctimas que lograron exhumar. Ahora, yo solo un paréntesis, mira, en todos los acuerdos de paz que han habido en la tierra, ningún país ha tratado de derogarlo hasta hoy. Es que los acuerdos de paz no son ley, Ronald.
por supuesto, son más que ley, es la historia de la vida de un pueblo. De acuerdo, eso estamos de acuerdo. Pero no pasaron por la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo que en aquel momento, Ronald, si usted se acuerda, dijeron que la Asamblea debería de aprobar los acuerdos de paz. ¿Se acuerda que se discutió eso? Pero como ahí estaba la Comisión de la Verdad, Ronald, como ahí estaba, ¿verdad?, un montón de cosas que peligroso, ¿verdad?, el Foro para la Concertación Económico-Social. Entonces se hicieron los desentendidos y no quisieron aprobar vía legislativo el acuerdo de paz, sino que fue algo entre el gobierno y la guerra. No, es que se deroga, y hay que decirlo muy claro, se derogan no los acuerdos de paz, se ha derogado... Es que no se pueden derogar porque no son ley. Por eso, se ha derogado la conmemoración del 16 de enero como un hecho histórico, se cambia de nombre, o sea, no se puede derogar algo que no existe. Exactamente. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle a Tania. Tania, buenos días, un gusto tenerte ya en el estudio, vía Zoom. Gracias, licenciado Valdivieso. Un placer estar aquí nuevamente con toda la audiencia de Diálogo 21 y con ustedes, don Ronald y Marvin, y extrañando ahí a Ernesto, pero ya estamos de regreso, iniciando el año con todas las energías. Gracias, Tania. Gracias. Iba a hacer una acotación sobre lo que usted mismo refirió, Lick, y es que no se están derogando en realidad los acuerdos de paz. Primero, pienso que hay que aceptar un punto, y es que ya está conmemorado de ahora en adelante para las víctimas y no para el acuerdo de paz. Ya eso es un hecho. Entonces, partiendo de eso, nosotros hay que analizar lo que dice Marvin. A mí me parece importantísimo. En todos los eventos de esta naturaleza alrededor del mundo entero, lo que se conmemora es a las víctimas, a las personas a las que pusimos los muertos. Entonces, el hecho que los acuerdos de paz fueron firmados ni siquiera por voluntad propia, si es que eso fue prácticamente una obligación a la que se le sometió al gobierno, y que esto es lo que genera una ley de impunidad. A mí me parece completamente acertada la decisión de cambiar la conmemoración de los acuerdos hacia las víctimas, que es hacia quien corresponde, porque la lucha fue social, independientemente de la defraudación que haya sufrido la población, en el sentido que el FMLN de la guerra no fue ni por cerca lo que se constituyó como partido político. Independientemente de ello, somos la ciudadanía, fueron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, amigos, abuelos, etcétera, los que pusieron los muertos. Y yo escucho mucho decir que por qué no hay igualdad en la investigación, que por qué la Comisión de la Verdad solo se dedicó a los crímenes ejecutados por la Fuerza Armada y no a los de la guerrilla, que por supuesto que tienen que investigarse también. Lo que sucede es que fueron un mínimo, quizás un 5%, no sé si estoy equivocada en el dato, pero el reproche siempre debe y deberá ser mayor a un Estado, porque estamos hablando de funcionarios, en este caso estamos hablando de la Fuerza Armada. No podemos equiparar todo el aparataje con el que ya contaban contra la ciudadanía que se juntó, se armó y luchó. Y además la Fuerza Armada estaba siendo apoyada por otro Estado. Pero el hecho es que a mí sí me parece completamente válido y justo que esto se haga. Ahora, esto no se queda allí, porque si los anteriores quisieron o hablan de los acuerdos de paz y de que la finalización de la guerra y la transición y el nacimiento de instituciones, pero es que la gente todavía no ha tenido verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, ¿cuál es la obligación moral de este gobierno y de la Asamblea Legislativa y de todos los actores políticos en la actualidad? Es cumplir lo no cumplido por los gobiernos anteriores. Y eso pasa porque ahora que se tienen las correlaciones, ahora que se espera una legalidad más alta, o por lo menos eso se espera por mucha parte de la ciudadanía, pues que se abra, que se le dé el acceso para abrir los archivos al juez correspondiente, que en aquel momento se alegó, y con justa razón, que podía haber una intromisión mayor o abusiva a lo autorizado. Entonces, ahora sí se puede, ahora deben hacerlo, porque la justificación es precisamente esta, de cambiar la conmemoración de los acuerdos a las víctimas. Pues entonces, démosle a las víctimas lo que les corresponde. Queda clara tu posición, Ronald. Aquí estás hablando frente, dijéramos, a hechos que ya han sucedido. Tania plantea un tema y dice, bueno, hoy tienen la posibilidad de abrirse los archivos, pero ya un juez intentó hacerlo.
Ya un juez intentó hacer esta apertura y no se les permitió. Yo siento que en el tema de los acuerdos de paz hay mucha tela que cortar. Tú compartís el criterio de que el hecho de que el 95% de los que haya cometido los delitos de lesa humanidad es para el gobierno y solo un 5% de la guerrilla, o solo fue lo que la Comisión de la Verdad determinó nada más, porque han cometido crímenes también del otro lado de la moneda. Por supuesto, mira, lo que sucede es que al Estado siempre le recae la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Al Estado, al ejército, por el aparataje que tiene, ¿verdad? Era más difícil acumularle a la guerrilla tantos hechos, más sin embargo, quiero decirte que ellos cometieron graves violaciones de derechos humanos. El asesinato de los alcaldes de la Democracia Cristiana, por ejemplo, el asesinato de Roque Dalton. ¿Ah? El caso de los alcaldes sí está en la Comisión de la Verdad. Sí, por supuesto. Se lo imputan al ERP. Es de Joaquín Villalobos y Guadalupe Martínez. Ese es el grupo que asesina a los alcaldes. Fíjese, pero mira, aquí hay una cuestión interesante de los chucos que han sido cuando fueron a denunciar los crímenes del FMLN. Resulta que todos los crímenes que aparecen atribuidos a la guerrilla son del ERP. Todos, casualmente, ¿va? Pero no hablaron nunca ahí en la Comisión de la Verdad. Nunca nadie fue a denunciar lo de Mayo Cibrián. Sí, no fue de... Por ejemplo, que ahí se habla de 1000 personas muertas. Entonces, el FMLN bien cómodamente se cayó, vea, lo de las FPL, la Resistencia Nacional, el PRTC, y dejaron solo Eso lo vamos a abordar ya cuando veamos el tema propiamente dicho de la reapertura de la masacre de la UCA. O sea... a mí me parece que hay una hipocresía de parte del régimen, porque cuando le tocó abrir los archivos militares se negaron completamente. Y cuando están hablando de reparación de las víctimas y todo, y no ahí están los excombatientes, pues, y no ahí están los ex FMLN y los ex del ejército, y no los vuelven ni a ver, no les han dado la indemnización, les dijeron que les iban a hacer un hospital, que les iban a dar $300 mensuales más una indemnización de $3,000, y de eso no han visto nada, los señalan, los atacan, los marginan. O sea que la realidad que nos da el régimen versus lo que quieren mostrar de tratar de erradicar la historia, de cambiar la historia, de borrar la historia. No, hombre, eso no se puede. Marvin. La historia no se puede borrar. No, hombre, no, es una locura. Estamos frente a un hecho propiamente dicho sobre cómo vas a abordar este tema. Unos dicen es simplemente formal, otros tienen una profundidad para hacerlo. Yo quiero tu opinión específicamente. ¿Compartís o no compartís el hecho de haberse cambiado de una conmemoración a un hecho histórico como fueron los acuerdos de paz frente a lo que es, dijéramos, sí, el cambio a priorizar a las víctimas? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Compartís tú la decisión de la Asamblea Legislativa? Es que las víctimas no solo son los que murieron, ¿verdad, Ronald? Son los niños que se robaron y que los vendieron en el exterior. Las familias que quedaron desunidas, hombre, sí, pero esas son las consecuencias. Estamos hablando de un hecho político. La bancada CIAN dice, miren señores, el 16 de enero no va a servir para, dijéramos, conmemorar el hecho histórico, sino que vamos a reivindicar el tema. Rasgarse las vestiduras, Ronald. ¿Pero la compartís o no la compartís? Claro que sí. Me parece que honrar a las víctimas es mucho más importante que centrarse en un texto histórico, que yo lo pongo pero honrar a las víctimas es ir y honrar a las víctimas, no cambiarle el nombre al hecho histórico. Ya los hechos, obviamente, que son importantes también, ¿verdad? Ya serán responsabilidad del gobierno, en el sentido de que históricamente los veremos. Si además de ponerle el Día de las Víctimas, también han, por ejemplo, abierto los archivos militares, si se va a conmemorar a un monumento con el nombre de las víctimas. Ya hay uno en el Parque de Cuscatlán, pero ahí no están todas las víctimas. Entonces, ¿y quién depreció, Ronald? O sea, seamos honestos en esto. ¿Quién comenzó a depreciar los acuerdos de paz? En la presidencia de Paco Flores, Arena y el FMLN comenzaron a celebrar separados los acuerdos de paz. Fue en esa asamblea legislativa que se le quitó el asueto al 16 de enero. Dijeron, no, ya no hay que ver, porque era asueto, ¿se acuerdan? Entonces dijeron, ya basta, no hay que hacer asueto.
Entonces, quien le fue restando, digamos, importancia a los acuerdos de paz han sido los mismos firmantes. Solo Lo que ha sucedido hasta ahora es el resultado. Yo quisiera hechos y no palabras, hombre. Mira, tú vas a Chapultepec y ¿qué es lo primero que te dicen? Aquí se firmaron los acuerdos de paz de la República. ¿Quién está dedicado el castillo de Chapultepec? El Alcázar. A los niños héroes que resistieron la invasión de los Estados Unidos a México. Sí, pero eso es otro hecho. No, eso es otra cosa. Vamos a ver, ordenémonos. Vamos a ver, Tania, en 1992, cuando se firma los acuerdos de paz, toda la gente esperaba que se iba a decretar una ley de reconciliación, ¿verdad? En el cual contuvieran 4 elementos básicos, como era la verdad, la justicia, la reparación, el compromiso de no repetir. Pero a los 2 meses de haberse firmado esto, lo que se dio fue una ley de amnistía en el cual, pues lógicamente los bandos en conflicto salieron. ¿Tú crees que eso en realidad fue el detonante para que los acuerdos de paz no alcanzaran la finalidad que se perseguía? Es que en realidad lo que se buscaba era precisamente acceder al poder, y para acceder al poder no se podía si se tenía antecedentes de haber cometido crímenes. Entonces ahí es donde entra la parte de la amnistía, porque es perdón y olvido. No estamos hablando de un indulto en donde se le perdona el cumplimiento de una pena, pero queda el récord. Entonces, consecuentemente, como sabemos, la Constitución establece que no se puede haber sido condenado en los 6 años o 5 años anteriores al nombramiento de un cargo público. En ese sentido, nace la idea de la ley de la amnistía para poder acceder al poder, y además para que los que ya estaban siendo procesados y condenados pues tuvieran un perdón y un olvido, y ya como si nada hubiese pasado. Eso me parece que fue el insulto mayor de estos 2 grupos que participaron en la guerra y que quedaron como partidos políticos gobernando durante 30 años hacia toda la población. Ahora, podemos discutir entre la validez o no, o lo correcto o lo no correcto legalmente hablando, en el sentido de derogar la ley y aplicarle un efecto retroactivo. Yo sí estoy de acuerdo en ese punto, debido a que estamos hablando de delitos de lesa humanidad, en donde definitivamente no debe haber cabida a la impunidad. Entonces, cuando nosotros lo que tenemos es que los acuerdos forzosos a los que se llegaron dieron como nacimiento a una ley de impunidad, porque eso es lo que fue, y no a una justicia restaurativa, para que tuvieran de verdad las víctimas justicia, verdad, reparación, pero sobre todo garantía de no repetición, que es uno de los fines de la pena. Cuando nosotros hablamos de condenar a las personas, queremos resocializarla, pero a la vez que sirva de ejemplo para el resto de la comunidad. Es política criminal. Entonces, no podemos garantizar que no se va a repetir si no hay una sanción por las acciones cometidas. Entonces, cuando nosotros tenemos una ley de la amnistía, pues evidentemente esto no va a permitir que haya una transición para una recuperación, para una restauración, para una justicia, sobre todo para las víctimas. Yo de verdad no concibo cómo estas personas, con el afán de detentar el poder, con el afán de estar en cargos públicos para hacer lo que ya sabemos que se ha hecho durante muchísimos años, puedan permitir que las personas no solamente hayan perdido sus seres queridos, sino que ni siquiera pueden darle un cierre más de 20 años después a esta situación. Llegan a enflorar una tumba vacía, porque no saben qué pasó con sus familiares y no han tenido una reparación y menos una garantía de no repetición. Mira, Ronald, la ley de amnistía se dio en toda América. O sea, estamos hablando de la década de los 70, de los 80, que habían conflictos en Uruguay, en Argentina, Chile tenía su dictadura militar, habían conflictos en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. O sea, las leyes de amnistía fueron como un puente para pasar a la paz, ¿verdad? Todas han sido derogadas. Todas. ¿Por qué? Y procesados los militares. Y procesados los que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque los pueblos no pueden enterrar su dolor con una ley de amnistía. Los pueblos necesitan saber a dónde está. La esposa quiere saber a dónde está su pero esposo. ¿cómo mirarías tú? ¿Tú crees que los 2 bandos en conflicto van a callar los fusiles sin una ley sabiendo que los van a llevar? No, es que por eso fue un puente para transitar. Después que transitas te das cuenta que el puente ya no te sirve y lo quitas. ¿Qué le faltó una vez cruzado ese puente? No, es que lo que faltó...
o sea, no es que haya faltado, mira, lo que se montó fueron las bases de una democracia que es la que se está destruyendo ahora. Y eso es lo más terrible que están haciendo. Okay. 30 años no es suficiente para haber desarrollado. Tú le preguntabas a Ronald algo que no te lo contestó. ¿Qué hizo falta? Más que una ley de amnistía, Ronald, quizás debió haberse aprobado una ley de justicia transicional, de reparación. Es que mire, veamos el caso de Sudáfrica. O sea, la ley que se aprueba en Sudáfrica era de que usted reconocía frente a la víctima, reconocía lo que le había hecho, contaba los hechos, por qué lo hizo, y luego la víctima lo perdonaba. Perdona. Exacto. Es que yo he oído a varios militares, ¿verdad?, que dicen de que ellos ya pidieron perdón, pero lo han hecho en su iglesia ahí, ¿verdad? Pero es que el perdón, para que opere, si yo te he ofendido a ti, si yo te he matado a ti, a alguien, tengo que llegar y decirte: Julio, yo maté a tu hijo o a tu papá por esto y por esto. ¿Cómo distinguir venganza de justicia en ese? La verdad. Bueno, pero es que está la verdad tuya, la verdad de la víctima y la verdadera. Por eso nos juntamos. Ayer aquí Luis Samayoa tuvo a 2 militares, exmilitares. Entonces ellos siguen manteniendo la tesis. Ellos son militares. Claro. Ellos están en situación de retiro. El militar nunca pierda. Entonces ellos mantuvieron aquí que ellos lo que estaban haciendo era defendiendo al país de la agresión comunista. Y tú sabes que desde la derecha se mantiene eso. Y les daba el derecho a defender al país de la agresión comunista. Matar a quien estuviera ahí. Organizar escuadrones de la muerte. Hacer masacres, o sea, eso les daba el derecho a defender. No, mira, aquí se llegó a una guerra por la dictadura militar, por la represión política. Ese fue el hecho. Los detonantes. Y ya en la guerra ya te pasan situaciones que nadie quisiera. Se descontrola. Claro, hombre. Claro. No quisiera. Entonces hay que asumir esas responsabilidades particulares. ¿Verdad? Porque te dicen, otra cosa que te dicen, y que lo dijeron los coroneles ayer aquí, que molestos porque el Estado no le pagó la defensa a Montano en España. Entonces, pero estamos diciendo que no es la institución la que ha cometido esas violaciones, sino que han sido las personas, ¿verdad? Así es. Entonces, que las personas que cometieron esas violaciones salven su cacaste, como decimos allá en Oriente. Ok, no quisiera irme, Tania, al corte comercial. Quisiera que escucháramos a alguien que fue firmante de los acuerdos de paz para poner en el contexto histórico, y es lo que David Escobar Galindo, el doctor, dijo. No sé si producción tiene ahorita el audio, que me gustaría que lo viéramos para poner en contexto también uno de los actores que jugó un papel muy importante dentro de lo que fue la firma de los acuerdos de paz. Teníamos que terminar en la medianoche del 31 de diciembre, porque ese día concluye el periodo del secretario general Pérez de Cuéllar. Y si no concluíamos ese día, venía el nuevo secretario y a lo mejor decía: fíjate que tengo que ponerme al día, fíjese que tengo que leer documentos, fíjese que mi gente no está enterada, y yo no pude pasar 6 meses más, ¿verdad? O sea que eso fue el calendario fue otro de nuestros grandes aliados. Entonces, el 31 teníamos que terminar. Y entonces terminamos en la noche. Lo que pasa es que el reloj, es decir, no nos alcanzó, y terminamos unos minutos después de la medianoche. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio ahí de ajuste. Porque era necesario. Pero mire, el calendario fue impresionante, porque también en la reforma de la Constitución nos ayudó muchísimo el calendario. No sé, que mire, todas las condiciones estaban dadas para que la negociación llegara a su fin. Básicamente revela 2 hechos claros. Uno es que no fue en realidad un acuerdo, sino en realidad, lo reconoce muy claramente, fue una imposición. Había que llegar a su fin, dijéramos, por un sentido o por el otro. Cuando regresemos, Tania, porque tengo que ir a un corte comercial, me gustaría saber la posición, cómo hubiese cambiado la historia si uno de los 2 bandos hubiese ganado la guerra y no hubiera sido necesidad de firmar esos acuerdos de paz. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, amigos, en Value, tu farmacia del ahorro. Obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámanos al 2520-3500 o si lo prefieres puedes hacer tus pedidos por tu APP del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, antes de irnos al corte comercial, Tania, habíamos dejado planteada una pregunta, que los dos bandos en conflicto, ninguno pudo imponerse uno sobre el otro. Habrá... Bueno, O sea, la pregunta de fondo es, ¿qué hubiese pasado si uno de los dos hubiese ganado? ¿Hubiese cambiado algo? ¿Hubiese cambiado la historia? ¿O en realidad fue lo mejor que le pudo haber pasado al país que ninguno de los dos bandos ganara para hacer en realidad un acuerdo que beneficiara a todo el país? A pesar de todo es mejor lo que pasó. De lo contrario, pues por naturaleza humana sabemos que en una negociación, cuando hay alguien que tiene mejor posición para negociar, pues en realidad no negocia, sino que lo que termina es aplastando. Entonces tenemos que remitirnos a cuál era el objetivo de cada una de las partes para esta guerra. Es decir, si hubiese ganado el gobierno, pues probablemente estaríamos como estábamos y nada hubiera cambiado. Probablemente si hubiese ganado el FMLN, quizás estuviéramos como Venezuela o como Nicaragua. Pues no lo sabemos, lo cierto es que podemos especular. Es mejor que haya sido así, porque por lo menos se dio nacimiento a instituciones que, aunque fue en realidad un fraude a la población, la manera en la que se generan, porque cuando nosotros, escuchando el anuncio comercial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una Procuraduría a la que no se ha fortalecido, una Procuraduría que no son vinculantes sus resoluciones, entonces nos genera la idea que en realidad se escribió en la Constitución simplemente para que generar una impresión a nivel internacional sobre todo, y nacional por supuesto, que se estaba protegiendo a los derechos humanos después de la barbarie que había sucedido. O por ejemplo cuando nosotros celebramos un Tribunal Supremo Electoral, sin embargo lo regulamos de una manera que se le entrega un poder absoluto a los partidos políticos, entonces nos cuestionamos, bueno, en realidad esto se creó para beneficio de la población o para beneficio de los que negociaron. Es parte del acuerdo de impunidad al que se llegó. Ahora, eso no significa que no podamos fortalecer y mejorar estas instituciones, y eso se logra a través de transparencia, a través de fortalecimiento, pero muy fundamental, lo que establece la Constitución como mecanismo de elección de los funcionarios a cargo de estas instituciones, definitivamente es un mecanismo fallido que debe cambiar. Y si este gobierno, esta bancada, consideran o por lo menos se han dedicado desde la campaña a criticar todo eso que estuvo mal, pues es una obligación moral cambiarlo, porque no funcionó antes y no funciona ahora solo porque ellos son los que están en el gobierno. Perfecto. Ronald, Tania pone en un contexto y dice, mire, esas instituciones fueron más para justificar que darle una apariencia de que se estaba cambiando, pero en realidad habrá sido problema del acuerdo de paz o de voluntad política de querer apoyar instituciones como la Procuraduría para Derechos Humanos, Fiscalía, en cuanto al tema de recursos. ¿Es en realidad falta de voluntad política o defecto propio de los acuerdos? No, falta de voluntad política, por supuesto. Es que los acuerdos lo que te ponían eran las bases para una sociedad que comenzara a construir su democracia. Para eso las instituciones. Pero cuando Tania te pone y te dice, bueno, mire, fíjese que el Tribunal Supremo Electoral, un ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, pones a cuidar a los lobos, las gallinas, o sea, hay un problema de origen. Hay que verlo en el contexto que se dieron las cosas. En ese momento, ¿cuál era la teoría del Tribunal Supremo Electoral? Que los diablos cuidan mejor a los diablos, por eso tenían que estar los de los partidos políticos ahí para que se vigilaran unos con otros. Y
funcionó en su momento. Que hoy en este contexto eso ya no sirve, estoy totalmente de acuerdo, pero en aquel momento así era y así fue, porque lo que hay que ver es el contexto en el que se dieron las cosas. Mira, yo tuve la suerte de haber nacido en la dictadura, de haber visto la guerra, de haber visto los acuerdos de paz. Yo era profesor cuando los acuerdos de paz, dábamos clases de eso, ¿verdad? Los vivíamos. Por eso es que tengo claro que esto no fue un acuerdo de dos grupitos como tratan de darnos a entender. Tania dijo algo muy acertado realmente. La transparencia debería ser la base de todo esto para que las instituciones mejoren. Lo que menos tenemos ahora es transparencia. Pero quisiera seguir el contexto. Cuando se dieron los acuerdos de paz, también estaba terminando la Guerra Fría, y esa fue la guerra que terminó con todo, esa guerra que se empató entre la Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica cuando Rusia quiebra y Gorbachev hace su perestroika. Ahí hubieron dos tratados, el SALT I y el SALT II. En el SALT II habían dos líneas ahí donde decía que ambos se comprometían a terminar con todos los conflictos en América. Ahí terminó nuestra guerra, ahí, allá. Por eso aquí fue un empate, y qué bueno que fue un empate. ¿Compartís tú que es lo mejor que le pudo haber pasado al país? Por supuesto, mira, si la derecha hubiera ganado, hubieran montado una dictadura más brutal que la que tuvo el PCN con los militares anteriormente, porque la euforia del triunfo los hubiera hecho abusar más de la población. Y si el FMLN hubiese ganado, hubiera sido una dictadura sangrienta también, que a fuerza de balas y fusil hubieran tomado el poder total. Ronald está planteando que lo mejor que le pudo haber pasado al país es que nadie hubiese ganado la guerra, porque eso forzó, dijéramos, a sentarse y a poner las cosas. ¿Compartís tú la idea? Fíjate que yo cuando veo a los de la izquierda que se pasaron a la derecha y cómo a los comunistas... ¿Pero quiénes se pasaron de izquierda para derecha? Varios, periodistas, escritores, analistas políticos que eran de izquierda y que estuvieron en la guerrilla, hoy están en la derecha. No, hoy están en Nuevas Ideas. Bueno, no sé, pero hablo de... Pablo Lugar no está en Nuevas Ideas. Bueno, pero va. Entonces, cuando vos ves a esa izquierda que se pasa a la derecha y te das cuenta una vez que gobiernan que a muchos comunistas les termina gustando el dinero, lo mejor que nos pudo pasar es que no ganara la guerrilla, porque nos iban a pasar a todos por las armas de Mayo Cibrián. Claro. Eso iba a ser una cosa espantosa. Entonces, y estoy de acuerdo que si hubiera ganado el ejército, hubiera habido una represión contra, digamos, todo el pensamiento que no fuera alineado a la forma, ¿no? No, y la oligarquía es la que hubiera terminado ganando la guerra. Entonces, creo que quizás una es más, los acuerdos de paz, una de las grandes cosas que yo le veo y que la seguimos usando hasta el día de hoy, es precisamente la oportunidad de estos programas. Es después de la firma de los acuerdos de paz que surgen estos programas. Surgen las entrevistas, los análisis. Bueno, antes de los acuerdos de paz nosotros ya estuviéramos muertos. Claro, sí. O sea, es más, Monseñor Romero muere precisamente por eso. Porque era el gran analista político que tenía, ¿va? Entonces, que lo hacía desde la catedral. Y en ese sentido creo que los acuerdos de paz han permitido que nosotros podamos estar opinando. Esto es parte de lo que se ganó con los acuerdos de paz. Bien. Otro de los temas. Y gracias a que no ganó ni uno. Ya para ir cerrando y entrar a un nuevo tema que también ha acaparado mucho los medios de comunicación, ha sido esta convocatoria que se ha girado para el 16, una marcha. Incluso te escuchaba a ti, Ronald, en otro programa, te estaba viendo y tú decías que hay que ir de blanco. ¿Qué significa? ¿Quién está convocando a esta marcha? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quién lo financia? ¿Cómo es que se van a desplazar? Es decir, una marcha de esta envergadura no es que alguien se pone la camisa y aquí nos vamos y allá comemos en el camino. Alguien tiene que estar detrás. ¿Es así o en realidad cada uno está llegando por su propia voluntad? Mira, cada uno llega por sus propios medios, cada quien se echa los 10, 15 pesos a la bolsa y se va para el centro, ¿verdad? ¿Por qué decía yo y pedía que fueran de blanco? Para que no llegaran banderas de partidos políticos. Los partidos políticos dividen, los partidos políticos son utilitaristas
Y aquí lo que queremos es una cuestión de pueblo, que se manifieste la gente civilmente. Por eso decía yo que deberían de ir de blanco y no con banderas políticas. Ahora, ¿quién financia esto y quién no lo financia? Mira, quien metió la semilla del financiamiento fue el presidente Bukele, que dijo que Estados Unidos estaba financiando. Y lo siguió, paradójicamente, como lo que planteaba Marvin, lo siguió Shafik Handal. Dijo que sí, que a uno del FMLN, de su propio bando, los habían financiado. Lo cual yo creo que eso es mentira, no ha habido financiamiento de ningún lado. Okay. El financiamiento que se logra y que hay para estas marchas viene de la diáspora. La gente de la diáspora, si tú eres de un pueblo de Guaymango y tenés tus centavos en Estados Unidos, les pagás un bus a los de Guaymango. Así es como se ha venido financiando esto. Marvin, ¿qué persiguen? ¿Qué tú crees que se persigue con una convocatoria? ¿Cuál es la finalidad de convocar al 16? Se está creando la nueva oposición. Frente a ¿social o política? Ahorita social, y tendrá que avanzar a política. Correcto. ¿Verdad? Tendrá que avanzar a política. Pero ahí ves partidos políticos en la marcha, ves representantes de partidos políticos. Lo cual creo que es un error. O sea, vamos a ver, Shafik Handal no debería de ir a la marcha. No, yo creo que no va a poder ir. Si va lo van a Pero insultar. ¿por qué razón no puede ir a la marcha un dirigente político? Que marche él solo, pues por otro lado, si quiere marchar, porque Shafik Handal ha ofendido a la gente al decirle que estaban financiados. Es más, se tuvo que disculpar, tuvo que matizar, porque cuando, vamos a ver, cuando uno viene a estos lugares, a estas plataformas, uno debe de saber el poder que pueden tener sus palabras. Por lo tanto, para no andar matizando después, pensá bien lo que vas a decir. O sea, después dijo, no son todos, dijo. Sí. Entonces, pero ya había hecho el daño al movimiento. Sí, pues. pero también no puedes sacar de contexto que nada nace así por nada. Es decir, tiene que haber una organización. Lo que pasa es que hay un grupo de asociaciones sociales, ya te lo voy a explicar. Hay un grupo de sociedad civil, de ONGs, que son las que reunió el presidente, por ejemplo. El presidente, a auspicios de Jean Manés, se reúnen en Casa Presidencial, ¿tú te acuerdas? Va con varias ONGs. Pues esa reunión que tiene el presidente les reconoce a ellos, digamos, su Tú meterías grado, las manos al fuego para decir que no hay financiamiento externo, que no hay personas detrás de eso. Para la marcha. Para las marchas, no. Okay. Cosa diferente es que algunas ONGs puedan estar recibiendo apoyo de USAID, por ejemplo. Pero eso es otra, las ONGs. Vamos a ver. Pero Tania, las marchas no. Tania, ¿tú compartís el criterio de que... Me iría más por lo que dice Ronald de la diáspora, que paga los buses. De que no hay nadie detrás de todas estas marchas, que todo es voluntario, de que cada uno agarra, como dice Ronald, sus 15, 20 pesos y se va para el centro y coma su fresco allá o lo que pasa. ¿Compartís tú ese criterio que no hay nadie detrás de...? No lo comparto, sin embargo hay que ser prudente porque tanto no podemos afirmar que no lo hay como tampoco podemos afirmar que sí lo hay. Hay indicios que definitivamente hay personajes en el extranjero que están tras algunos de los grupos que participan dentro de las marchas. No podemos prohibirle a alguna persona que porque manifestó que estaban siendo financiados, que pienso yo que aunque intentara matizar posteriormente es que si lo dijo es que algo le consta, sin embargo es un ciudadano con derechos que puede ir, independientemente de que sea un partido político. Ahora, que estas personas manchan los que en realidad vienen desde la sociedad civil y que están expresando su inconformidad con este gobierno y con las situaciones injustas que vienen arrastrándose desde hace muchos años, pues eso también es cierto. Hay personas que ni siquiera deberían acercarse, pero incluso vemos hasta partidos políticos nuevos gestándose en donde hay voceros que cuando uno mira una imagen lo que recuerda son 2 muertos y un culpable huyendo y protegido por el fuero constitucional, por la prerrogativa del fuero, y una injusticia absoluta. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de muchos buses que vienen, y lo que dijo el señor, del que ustedes se refirieron, el señor Handal, y entonces, de algún lado tienen que financiarse todos estos movimientos, no vienen del aire, las personas no se movilizan, que hemos visto que sí hay personas que de verdad tienen la intención y la voluntad espontánea, pero también hay otros que están siendo movilizados. Entonces, esos que están siendo movilizados, cuando dice Marvin, por ejemplo,
Hay asociaciones que están siendo financiadas probablemente por USAID. Bueno, pues estas organizaciones son las que de alguna manera también, este es un financiamiento indirecto o directo, como lo queramos ver, pero sí hay personas tras las movilizaciones de algunos de estos grupos. Ok, antes de irme al corte comercial, y al venir doy la palabra a Ronald para no conarlo, quiero dejar formulada, ¿tú lo consideras un hecho social? ¿Cuál es la finalidad que se persigue a través de un movimiento de esta naturaleza? No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, antes de irnos al corte comercial, Ronald, habíamos dejado planteada la pregunta, si este tipo de marchas en realidad, ¿cómo son concebidas? ¿Como una forma de presionar al gobierno? ¿Como una forma de descontento de manifestar? ¿O simplemente es un hecho social, verdad? Porque, ¿qué es lo que persigue una marcha de esta naturaleza? Vamos a ver, interesante pregunta. Mira, Julio, esto es producto social, ¿verdad? ¿De dónde nacen las marchas? ¿Por qué la gente sale a protestar y a marchar? ¿Por qué tiene por qué protestar? Porque le están generando condiciones para ir a marchar. ¿Y por qué van a la calle y marchan en la calle? Porque el poder político está en la calle. Y el que se toma la calle, se toma el poder. Y este es un movimiento social. Realmente yo sí soy claro, no hay financiamiento para las marchas, y menos del AID, mucho menos del AID. ¿Verdad? Tú lo desnegas categóricamente. Totalmente. Yo sé que viene dinero de la diáspora. Alguien allá le paga un bus a su gente de Chalchuapa, de Guaymango, y ahí viene esa gente con el bus. Por supuesto, el ejército va a estar en la carretera deteniendo esos buses. Si no hubiera problema, deberían de dejarlos pasar a todos. Pero la semilla de esto, ¿de dónde nace esto? Nace del descontento social. Mira, ahí van a marchar, hoy van a estar los poetas, van a estar los familiares de los desaparecidos, los que están allá en el cementerio de Chalchuapa, los que están en el cementerio de Colón. Quería hacerte una pregunta, porque tú participaste. Sí, no, yo ahí voy a estar en la marcha. Y uno de los referentes fue el 15 de septiembre. Correcto. Pero hubieron otra marcha posterior al 15 que no fue la cantidad de gente que la que estuvo. Correcto. ¿Qué pasa si esa cantidad de personas o la expectativa que no llega a lo que la gente espera, que sea una marcha multitudinal, una marcha con una cantidad de personas? Hay que seguirlas haciendo. ¿Ah? Hay que seguirlas haciendo. Hay que seguir. Lleguen 4. Las marchas tienen que seguir. El poder del pueblo está en la calle. Allí le demuestran al régimen de que hay un sector descontento. Ahí van los jueces, ahí van los médicos, los profesores. Y hoy los militares. Hoy van a ir los militares a marchar. Los militares van a ir a marchar a defender sus acuerdos de paz. Tania, muchos dicen de que los que van ahí es el 3%. ¿Tú compartís eso? No, pienso que no hay que perder de vista un aspecto bastante importante, y es que en esa marcha del 15 de septiembre, que probablemente este 16 se repita la situación, no podemos invisibilizar que hay personas que realmente son descontentos actuales, pero hay muchos descontentos que vienen desde muy atrás, y uno de esos son los que se están mencionando en este momento: los desmovilizados, los excombatientes, las personas que van a estar en contra de quien sea que esté en el gobierno porque hay puntos que no se van a conciliar, como si sos pro aborto o sos pro vida, como si sos pro LGTBI, de todos los derechos de todas las personas, como si la eutanasia. Hay temas que siempre va a haber una porción de la población que no va a estar satisfecha, y esas personas se pueden unir a estas actividades y no ser precisamente un descontento generado actualmente. Ahora, también hay muchos que se van a venir uniendo, que vienen arrastrando causas de pobreza, de injusticia y de muchas situaciones de injusticia en realidad,
que vienen a actualizarse porque no se les da solución ahora. No es que se le va a dar solución tampoco a problemas arrastrados de 30 años en 2 años. Y esto tampoco justifica para que no se estén sentando las bases para darle solución en el futuro a las personas que, por ejemplo, no tienen vivienda digna, que no tienen derecho a la educación, o que, por supuesto, no tienen empleo ni tampoco que comer, o pensiones, que es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, el derecho al agua, pero protegido en beneficio de la sociedad como derecho humano. Es decir, hay muchos temas que vienen arrastrados desde atrás. El gobierno tiene responsabilidad de sentar las bases para darle solución porque no lo va a hacer en 2 años. Pero esta gestación que se está dando tampoco se puede negar. Hay personas que realmente tienen un descontento actual por la poca transparencia que se ha manifestado en algunas de las instituciones, por mucha información que no se tiene, por la forma en la que se están realizando las cosas, que pueden ser cosas que se están haciendo, que necesitan hacerse, pero que no se están haciendo de la forma menos traumática para la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Y ahí podemos discutir muchos temas. Tania está planteando que las personas que puedan llegar también tienen su propia demanda, también tienen su propia peticiones frente a problemas que tradicionalmente no le han sido resueltos. El caso de los desmovilizados, el caso de las pensiones, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que en 2 años... No, de acuerdo, pero es imposible. Yo lo que creo que ha cometido Nuevas Ideas, el gobierno, un error, es que al no sentarse a hablar con la sociedad y deslegitimar porque vos sos de Arena, porque sos del Frente, porque entonces ha cerrado los espacios para muchos intereses que tiene el país, que son poquitos, pero que recordemos que la democracia es un camino de 2 vías, ¿va? Es la voluntad de la mayoría, pero es el respeto de las minorías también. Y el artículo 1 de la Constitución dice la persona humana, no dice el 97%, no habla de mayorías, no, es a la persona humana. Entonces el gobierno, al cerrarse a oír a las diferentes organizaciones en muchos temas, que son, como dice Tania, que no pueden ser populares, por supuesto. Pero muchos dicen que el consenso es el poder de las minorías. Exactamente. Entonces el gobierno, al cerrar, la reunión que hizo con las ONGs, auspiciado por Jay Manés, se comprometió a volver a hacerlo más seguido. No ha vuelto a haber otra reunión con ellos. Entonces, al cerrar esos espacios, ¿qué le queda a toda esta gente? Ir a la calle. ¿Y crees que eso puede influenciar en las decisiones que toma el gobierno? Pero entonces, va a construir la oposición. Es que ese es el punto, porque pero ¿qué tipo de oposición? ¿Política? No puede ser porque no están organizados. Va a haber política. Va a tener que organizar. Bueno, pero hoy por hoy no hay oposición política. Todos los movimientos a lo largo de la América Latina. Mira Chile, ¿verdad? Chile ha terminado poniendo a un presidente más joven que el presidente Bukele, que viene del Partido Comunista, pero que armó una nueva izquierda. Mira el caso de Perú, con el profesor Castillo, viene de la selva, ¿verdad? El caso de Avanza Libertad, que se convierte en la tercera fuerza política en la Argentina, ¿verdad? El caso de Colombia con Petro, que parece que Petro por fin la izquierda va a ganar. Y surge de todo ese movimiento de las calles. Entonces aquí en El Salvador, tarde o temprano, tiene que estos grupos presentarse a ser candidatos a diputados. ¿Cómo? Bueno, no partidarios, o vamos aliarse con partidos políticos que ya estén legales para llevarlos. Creo que tengo que irme un corte comercial. Pero los no partidarios tenemos cerradas las puertas. Así es, exactamente. En todas las instituciones públicas. Gracias. Lo único que esperaría, es que por favor dejemos a nuestros viejitos en casa, no los salgamos a exponer por atacar al gobierno. Hay que espérame, tengo que ir a un corte comercial, pero no quiero dejar planteada esta pregunta. ¿Fue un error político de Arena y del Frente haberle cerrado las puertas a las candidaturas no partidarias por el hecho de haber puesto tanta traba? Cuando vengo quiero tu opinión, Ronald. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteado, Ronald, una de las grandes interrogantes que se hace la ciudadanía. Dijéramos, los partidos políticos son los instrumentos por medio del cual se accesa al poder. Y hubo un privilegio constitucional
para concederle a los partidos, aunque posteriormente mediante una decisión jurisdiccional se permiten las candidaturas no partidarias, interpretando la Constitución de que también puede participar. Puede considerarse un error político de los dos partidos tradicionales en aquel momento el haber endurecido todos los requisitos para permitir las candidaturas no partidarias, porque ahora, si tú ves el espectro político en el cual nos estamos desarrollando, ¿cuáles son los partidos políticos que están en contienda? Y máxime si está en el tinglado la cancelación de Arena y el Frente. ¿Cómo quedaría todo el aparataje político? Y hay que decirlo con mucha propiedad, la gente no cree en los partidos políticos. Entonces, las candidaturas no partidarias podían ser, dijéramos, una opción. Pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista práctico? ¿Es viable una candidatura no partidaria? Tania acaba de decir, no. Mira, lo que pasa es que le pusieron tantas llaves y tantos peros a las candidaturas no partidarias que prácticamente les han vuelto imposibles, ¿verdad? Y ahí no estés condenando solo a Arena y a la FMLN, ahí está Gana también. Todos. ¿Qué crees que si Tania hubiese sido candidata a Gallego sería diputado? No, ¿verdad? Sería Tania, ¿verdad? Entonces eso ellos lo sabían y lo veían, por lo tanto había que ponerle cortapisas a todos los no partidarios. Por eso es que les piden más firmas para ser candidatos. ¿Qué votos van a sacar en las urnas? No es vale, hombre, es una incongruencia, una locura. Pero como esto cambia, ¿verdad? Y esto se avanza. Pero mira, lo de los movimientos sociales, te lo quiero terminar con esto, que uno de los grandes problemas que tiene y el por qué se dan las marchas es por todas las mentiras de parte del régimen. Por ejemplo, cuando Tania dice que no vayan los viejitos, la mayoría de los viejitos son los excombatientes a los cuales les ofrecieron $300 mensuales, una indemnización de $3,000, un hospital especializado para ellos. Ahí andan los pobres con muletas, sin ojos, sin brazos, ahí arrastrándose por las calles. Ellos creen y piensan que si no van a la marcha, de todas maneras se están muriendo de hambre y que los engañó este régimen que está en este momento. ¿Tú crees, Marvin, al igual, después de haber despejado el tema de que la marcha es considerada un hecho histórico, pero yo quisiera ya ir aterrizando para pasar a uno de los temas que está ahorita preocupado, como es el tema, dijéramos, del presunto espionaje que hay en esta? ¿Tú consideras que está inviable la candidatura no partidaria? Es digamos, lo decíamos nosotros, ¿te acuerdas? En otro espacio, sobre el hecho de que dicen que Bukele les manda a parar los buses y todo eso, pero en realidad quien les ha dejado el gran problema de que no van a poder ser no partidarios es Arena y el FMLN, con todas las reformas que hicieron. Bueno, pero Ronald dice no solo Arena y el Frente, sí, todos los partidos políticos. Te voy a decir algo. ¿Sabes quién hacía las reformas esas? Las hacía Arena y el PCN, era Gloria Salguero y Ciro Cepeda, que se reunían para poner ese montón de requisitos para que no ingresaran otros y quedarse ellos con el monopolio del poder. Yo creería que, digamos, el país debería o el movimiento social que se está armando como oposición, les convendría más y tendrían credibilidad propia, identidad propia, si fueran como no partidarios. Porque desde el momento que, digamos, asocian con un partido político, puede existir las desconfianzas lógicas que hay con los partidos políticos. Entonces, pero por las diversas dificultades, yo creería que van a tener que hacer, los que puedan inscribirse como no partidarios, que lo hagan, y los que puedan ir, digamos, ¿verdad?, en alianza con alguno de los partidos, que no tiene que ser Arena y el FMLN, por supuesto. ¿va? Están acabados. Entonces, hombre. Tienen que ser los otros partidos que están ahí en el tinglado. Pues. No hay que dejar de mencionar que están haciendo partidos nuevos de fachada, como ese Fuerza Solidaria, ¿verdad? ¿Tú crees que es un partido de fachada? Por supuesto, desde un avión voy y los veo los que están allá abajo y me doy cuenta que es una fachada. Tania, tú corriste por una candidatura no partidaria. ¿Crees que no la dejaron? ¿Crees que hay en realidad una posibilidad real para muchas personas que no creen en las cúpulas de los partidos, que no creen en el sistema de partidos, pero no encuentran un instrumento? Porque hoy por hoy solo hay dos carros.
O te montás en un partido político o te montás en una candidatura no partidaria. Específicamente, ¿crees que las condiciones son factibles, son reales para optar por una candidatura no partidaria en estos momentos? No, ya lo habíamos discutido en otro momento y definitivamente la ley está diseñada, o el decreto 555 fue diseñado precisamente para impedir la posibilidad real de candidaturas no partidarias. La jurisprudencia de hace 2 salas sentó las bases para que se respetara y se dieran ciertas garantías y se cumplieran ciertos requisitos que la Asamblea deliberadamente junto al Tribunal Supremo Electoral han incluso propuesto reformas y llevado a cabo reformas al decreto 555 con el único efecto de complicar y hacer imposiblemente viable o hacer imposible y hacer inviable la participación no partidaria. No les conviene, no les interesa tutelar este derecho que a raíz de la interpretación constitucional, que es otro tema que se puede discutir, pues dio lugar al nacimiento de las candidaturas no partidarias. Pero las cosas como están no son favorables y no son viables para poder participar no partidariamente. Y a eso le sumamos la voluntad, la ausencia de voluntad política de respetar la jurisprudencia constitucional y no tener la voluntad de facilitar la participación que no sea partidaria, y a eso le sumamos el hecho que la misma Constitución nos establece la misma dificultad, es decir, no se reconoce a nivel constitucional. El hecho que no se reconozca a nivel constitucional esta forma de participación ha generado que los mismos funcionarios no se comprometan a tutelar esta forma de participación. Ahora, pero eso tú me estás hablando de un hecho en un momento determinado, la anterior Asamblea Legislativa, pero ¿qué pasaría si aquí ahorita se presenta una reforma a todas esas decisiones que se tomaron anteriormente? Esta nueva Asamblea no necesita consultar con ningún partido político. Correcto. Tiene la correlación de fuerzas para hacerlo, pero no vemos, o por lo menos no se ve en este momento, que hay algún movimiento para poder minimizar esos requisitos y poner a prueba entonces si en realidad se quiere apoyar o no la candidatura no partidaria. Pienso yo que sería un compromiso para el 2022, para la bancada CIAN, porque las elecciones pues en el 2024 requieren su preparación, hay que hacer una adecuación de la ley, hay que tomar en cuenta la jurisprudencia. Si realmente la voluntad es cumplir con la jurisprudencia, cumplir con los derechos fundamentales, porque las personas que no pertenecemos a partidos políticos también tenemos los mismos derechos, pues entonces esta es la oportunidad, tanto como se garantizó el voto en el exterior para todas las personas, pasivo y activo, también debe de garantizarse para los no partidarios. Bien, creo que cerramos este capítulo. Hay otro tema que ha estado en el tinglado político de esta semana y que llamó poderosamente la atención, y es el hecho de que hay como toda una especulación sobre la presunta espionaje que ha existido a periodistas en este país, sobre todo en un reportaje que hace una de las revistas del país, extenso por cierto, ¿verdad?, en el cual deja entrever, Marvin, de que en el país existe un espionaje a periodistas. ¿Compartís tú todo lo que esta revista ha planteado? El informe es técnico, hecho por una universidad canadiense a solicitud o en conjunto con otras 3 organizaciones estadounidenses. Lo que establece es que es tan importante que el gobierno ha tenido que dar declaraciones sobre eso, diciendo que no tiene contrato con la empresa israelí. Y muy por el contrario, han dicho que al presidente lo han estado espiando. Eso es la versión oficial que ha dado el Estado. Pero eso siempre ha sido así. Bueno, el punto es de que lo que se ha encontrado es que hay una especie de operador llamado Toro Goss, ¿verdad?, que es el que ha estado interviniendo los teléfonos de los periodistas y también de políticos. El punto es interesante porque cuando los periodistas cruzan cuando fueron intervenidos, porque se tienen las fechas en que fueron intervenidos, es precisamente cuando la gente del Faro estaba trabajando o iba a reportar lo de la tregua con las pandillas. Hay uno de los periodistas que lo han tenido intervenido en su teléfono como casi 250 días intervenido el teléfono de él.
Pero para una intervención de esa magnitud se necesita una decisión judicial, no puede haber una intervención. Estoy hablándole. Entonces el programa que opera Torogos, este servidor Torogos, se llama Pegasus. La empresa israelí dice que ellos solo le venden ese programa software a los gobiernos, no se lo venden a particulares. El gobierno dice que ellos no lo tienen, y en realidad quien opera eso se llama Torogos. Es interesante porque en este caso, fíjate, se ha espiado a 2 periodistas fuera del país, extraterritorialmente. A Carlos Dada, cuando estuvo 2 semanas en México, le intervinieron en territorio mexicano su teléfono, y también al periodista mexicano que el gobierno expulsó, lo tuvieron intervenido en México. ¿Cómo es posible porque de alguna manera se pudiera explicar en El Salvador? El sistema Pegasus. ¿Cómo puedes espiar a alguien fuera extraterrestre? El sistema Pegasus, fíjate, el término que utiliza el informe técnico que se ha dado es el espionaje obsesivo que se hizo a estos periodistas. ¿Cuál es el objetivo? Saber las fuentes. Es decir, querían saber quién estaba pasando la información de la tregua o el pacto con las pandillas. Querían saber quién les pasa información sobre los actos de corrupción, ¿verdad? Que ha denunciado el Faro. En ese sentido, y también la revista Gato Encerrado, también hay periodistas de esta otra revista que han sido intervenidos. ¿Quiénes intervinieron eso? Lo vamos a saber porque resulta que así como tenemos la ley Magnitsky, la lista Engel, Estados Unidos tiene la ley Khashoggi, en honor a Jamal Khashoggi, el periodista que muere en el consulado de Arabia Saudita en Estambul y que lo descuartizan. A partir de ahí Estados Unidos crea la ley Khashoggi que persigue a los gobiernos o a los funcionarios o a las personas que acosan periodistas, los espían, los persiguen. Para eso, vamos a ver. Pero... Y con eso termino. Entonces, la ley Khashoggi se la pueden aplicar a este operador Torogos. ¿Cuáles son las sanciones? Les quitan la visa y dan un listado de personas que son las que están detrás de esta intervención. Entonces va a haber que esperar que Estados Unidos nos libere la lista Khashoggi del Salvador y ahí sabremos quiénes están detrás de esa, Ronald, de esa operación. En realidad, ¿es esto una especulación? ¿Es esto, dijéramos, un morbo político o en realidad está pasando en el país? No, mira, si algo me queda claro que esto es verdad. Primero fue la Macintosh de la empresa de los iPhone que les dijo, miren, les están interviniendo sus teléfonos, ¿verdad? Y si alguien sabe de eso, son ellos. Segundo, esa empresa israelí solo le vende ese software a los estados o a organizaciones de inteligencia legalmente establecidas. Pero ya el gobierno dijo que él no tiene software. No, pues si el gobierno no te va a decir que sí, ¿cómo te va a decir que sí? No, ¿Vos crees que Peña Nieto dijo que sí? Y después nos dimos cuenta que 30 millones había gastado México en ese software, ¿verdad? Es que ahora, la investigación fue científica y técnica por parte de la universidad y unas 3 organizaciones más. Se sabe que se operó desde El Salvador y se sabe que eso se le vende solo a los gobiernos. ¿Y quién tiene la plata para gastar en eso? Esa cantidad de millones que vale. Sí. Lo preocupante es esto, mira. ¿Y qué hace una democracia espiando a sus periodistas? ¿Qué hace una democracia espiando a analistas políticos como nosotros? ¿Qué hace una democracia espiando a organizaciones de derechos humanos? Eso no es democracia, perdónenme. El gobierno se ha metido en serios problemas, por lo tanto no te lo va a aceptar. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos quiero oír la opinión de Tania, porque este tema de la posible espionaje, la posible intervención, tiene un asidero constitucional del cual debemos de
no abstraernos de esto, porque no solo es el hecho de espiar si se está dando a uno, sino de las consecuencias que esto implica. Cuando volvamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias. Antes de irnos al corte comercial, Tania, habíamos dejado planteada una pregunta de que el tema de las intervenciones, no tenemos, dijéramos, un asidero en el cual, ¿cómo lo estás viendo tú? Ok, me dicen de que hay un problema de conectividad con Tania. Ok, bueno, siguiendo en esa misma línea, Marvin, el tema de la intervención, esto es grave para, como lo plantea Ronald, para una democracia, porque se ha dicho, y hay que decirlo, que en todas se han intervenido teléfonos, todos los gobiernos han intervenido teléfonos. La intervención es bueno, hay una figura que le llaman B9, que era el tema. Lo que pasa cuando que eran hombre, la dictadura militar, por eso te digo, ¿cuál es la diferencia entonces ahora? Hoy hay una ley, o sea, el juez debe de autorizarle a la autoridad para hacer eso. Si no hay autorización es delito. ¿Cómo lo ves vos? Porque es que hay una cuestión, ¿verdad? El Salvador ha hecho espionaje en México con este caso. Eso es nuevo. Pero eso ¿es esa especulación o es una afirmación la que estás haciendo? Ahí aparece en el estudio. Es que lo que pasa es que tú te estás refiriendo entonces al informe técnico. Exacto, y con ahí no podés. Además, la misma empresa Apple ha demandado a la empresa israelí porque está permitiendo que le intervengan sus teléfonos, pues. Hay un caso en Estados Unidos abierto de eso. Entonces, ¿qué es lo que demuestra el informe técnico de los canadienses, de la Universidad Canadiense y las 3 organizaciones que han ayudado en esto? Que El Salvador espió en México. Eso ni la dictadura militar, como le llama Ronald, lo había hecho. O por lo menos no se sabía. 2 semanas. No, afuera del país no. Sí, afuera del país. Solo lo hacían acá. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, a Carlos Dada 2 semanas lo espiaron en México. Y el periodista, se me escapa el nombre. José Luis Sanz. No, al mexicano. Al que expulsaron, el que el gobierno expulsó. Que no es salvadoreño, lo espían en México. A José Luis Sanz, cuando sale de El Salvador a Estados Unidos, dejan de espiarlo. Porque claro, que El Salvador vaya a espiar a Estados Unidos, puede haber una situación. Sí. Bueno, pero entonces tú estás planteando un conflicto de legislación internacional, porque correcto. México, en el supuesto que tú estás planteando, México podría reclamarle al país protestar, entonces, exactamente. o protestar internacionalmente. Hay que esperar, claro. Hay que ver hay que esperar. Acuérdate que esto salió hace 2 días. Hay que ver qué dice. Además, México tiene el antecedente de Peña Nieto, que se gastaron $30 millones en ese software para espiar a periodistas y a políticos mexicanos. Carmen Aristegui. A Carmen Aristegui, por ejemplo, la tenían intervenida. Porque ella fue la que reveló que la esposa de Peña Nieto había comprado una casa. La Casa Blanca. La Casa Blanca, una gran mansión, pero que en realidad se la había regalado a un empresario que había obtenido contratos, con Peña Nieto. Entonces, Carmen Aristegui revela eso y le empiezan a espiar porque querían saber. Mira, todo eso se hace es por las fuentes. Sí. ¿Verdad? ¿Quién hace eso? Entonces, si es mentira todo lo que publica el Faro, ¿por qué gastarte tanto dinero por saber quién está pasando esa información? Claro. Si es mentira lo que el Faro publica. ¿verdad? Entonces, eso deja obviamente, digamos, en una situación comprometida al gobierno, porque esto lo ha retomado toda la prensa del mundo. Sí, no, es que esto es un caso que donde menos grave lo vemos es acá quizás, sí, pero el mundo entero ve la gravedad del hecho. Pero veamos, al inicio tenemos la ley Khashoggi. Sí, pero esa es una jurisdicción que nos va a dar un listado de personas. No, yo lo que quiero plantear en el contexto político, ¿verdad? Todos los gobiernos se había criticado de que te intervenían los teléfonos, no solo a periodistas, sino que a funcionarios, a todo el mundo. Además, hay uno dice, mira, hablamos por WhatsApp porque por el otro lado todos estamos enchufados. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con esta revelación que se pretende hacer? Primero que se ha ido a espiar a México.
Entonces, para ti, la gravedad está en que quiere decir que si solo se hubiera realizado en El Salvador, no hubiera habido problema. No, en el sentido de que ya hay una ley que dice que el único que puede espiar es la fiscalía, ¿verdad? Y para eso tiene un No, centro con de autorización. escucha. Esas son las escuchas telefónicas, Claro. y siempre y cuando medie de por sí un ilícito penal. Si Ahora, no es por gusto que lo vas a tener. Te hago una pregunta, pues tú que eres abogado, y la OIE puede intervenir. Aquí no estoy como abogado ahora, pero sos abogado. Como entrevistador abogado. Y la OIE puede espiarnos sin permiso del juez. La ley del organismo de inteligencia del Estado le faculta, dijéramos, hacer una serie de acciones, incluyendo eso, siempre y cuando medie una orden judicial. Entonces había una orden judicial para espiar digamos, Desconozco. operador que se llama Torogos. Desconozco. Entonces que la vayan preparando. Porque, no, es que yo hago este planteamiento porque en tu análisis me estás diciendo que lo ilícito de esto es porque se fue a espiar a México. Quiere decir que si se espía en El Salvador no hay problema. No, aquí aplica la ley. ¿Ya? Aplica la ley Lo que nuestra. pasa es que son dos casos diferentes y tendrán que ser dos leyes diferentes. El hecho de que un país vaya a espiar a otro, ese es un ilícito internacional que va a haber que dirimirlo en cualquier momento. México va a protestar, Andrés Manuel López Obrador va a protestar, porque él es el que ha estado señalando a Peña Nieto de lo que hicieron, y es con la misma empresa, con el mismo software, y es el mismo hecho. Bien. Pegasus tiene acceso, si te interviene tu teléfono, a tu micrófono, a tu cámara, a tus fotos, a tu WhatsApp. Bueno, es un programa israelí, es de avanzada y es Lástima que estamos llegando ya al final, porque esto tiene muchas connotaciones, muchas aristas Mucho que cortar. y mucha que contar, pero no quisiera irme sin saber tu opinión. 2 minutos, Tania, ¿verdad? Sí. Bueno, primero, ya que casi no hay tiempo, primero el hecho que el gobierno israelita diga que solo se lo vende a gobiernos, pues yo creo que sabemos que hay maneras de conseguir los programas, sobre todo estamos hablando de un software, si hay dinero pues se puede conseguir, o por lo menos eso nos ha enseñado la historia. En segundo lugar, que el gobierno diga que no lo tiene, pues tampoco nos afirma. En El Salvador, solamente la Fiscalía, a través de la ley de escuchas de intervenciones, puede incluso autorizar el ingreso al país de este tipo de equipo, pero también la ley del OIE, yo estoy haciendo una investigación, faculta en casos de seguridad nacional y de soberanía nacional utilizar este tipo de herramientas. Ahora, y a nivel internacional, a mí me gustaría que recordemos el tema de Edward Snowden en el 2013 en Estados Unidos con la NSA. Es decir, Estados Unidos espía a sus mismos ciudadanos desde hace muchísimo tiempo, y eso fue una bomba entonces. Y quiero recalcar un punto que es muy importante. A nivel internacional no ha habido voluntad de ningún Estado de reglar el tema del espionaje. El espionaje ha existido a nivel interestatal, es decir, este Estado espía al otro, y lo único que se ha llegado a regular en el marco de la Guerra Fría, allá por el 78, es que en el caso que un espía sea capturado por un Estado espiando sin el uniforme del Estado al que pertenece, sino que está infiltrado prácticamente, pues entonces no tiene la tutela internacional de ningún tratado. Eso es lo único que se ha arreglado, porque a ningún Estado le interesa imponer ningún tipo de prohibiciones o limitantes al tema del espionaje, porque en virtud de la soberanía nacional y de la seguridad nacional, los Estados espían a otros Estados, los Estados espían a sus ciudadanos, y eso no quiere decir que esté bien, simplemente significa que no hay regulación, no hay estándares internacionales que cumplir. En El Salvador, incluso si nosotros nos vamos a buscar a la ley de delitos informáticos, la misma ley de intervenciones telefónicas regula cuáles son los delitos. Allá después del artículo 39 están todos los delitos que se cometen al infringir o al escuchar ilegítimamente a alguien, porque lo que sí hay es protección internacional en materia de derechos humanos, del derecho a la privacidad y a la no injerencia en la vida privada de las personas. Sin embargo, los Estados, y aquí todos a nivel internacional, no han tenido la voluntad de reglar el tema del espionaje. Ahora, esto del Pegasus, yo creo que hay un hecho cierto que se acredita con la investigación, y es que desde El Salvador hay una fuente que está espiando. No se puede asegurar quién es o quién la maneja, pero sí se ha dado, y es peligroso porque incluso se están revelando fuentes de periodistas, como lo menciona Marvin, como se menciona en el informe, que hay una fuente que incluso le dice, mire, ¿y quién es el sapo que está ahí adentro? Y lo que pasa es que estaban siendo hackeados, ni siquiera están siendo oídos, como lo establece nuestra ley, están siendo hackeados, todo el aparato como si estuviera desbloqueado. Es gravísimo
Sin embargo, también habría que ver si hay o no justificación. Ok, bien, hemos llegado al final del programa. Esperamos hayamos llenado las expectativas al respecto. Esperemos que ya el lunes esté ya Ernesto López ya conduciendo este programa y nos vamos a ver próximamente en otro estado. No nos cambie, ya viene arriba mi gente en Canal 21. Pasen buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.